Saludos a todos los seguidores del análisis económico. En esta ocasión, nos sumergiremos en un análisis exhaustivo de la semana que comienza, enfocándonos en la cita más relevante, la publicación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, de Estados Unidos. Además, exploraremos en detalle los eventos macroeconómicos que tendrán un impacto significativo en los mercados financieros y la economía global. Vamos a profundizar en la información. Esta semana, todos los ojos estarán puestos en la publicación del IPC de Estados Unidos, que está programada para el jueves. El IPC es una herramienta esencial para medir la inflación y su evolución en la economía. De acuerdo con las proyecciones, se espera un aumento mensual del 0,2%, mientras que en términos interanuales, la inflación podría pasar del 3,0% al 3,3%. Un aspecto crucial a tener en cuenta es la inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos y energía. Se pronostica que esta inflación subyacente disminuirá ligeramente al 4,7%, un nivel que supera ampliamente el objetivo de inflación de la Reserva Federal, Fed, del 2%. No solo el IPC acaparará la atención esta semana. La agenda macroeconómica está repleta de datos e indicadores significativos. Comenzando con Alemania, la producción industrial de junio se revelará el lunes. El martes, los inversores esperarán los datos finales del IPC de julio en Alemania, junto con la balanza comercial francesa de junio y el índice MFIB de optimismo en Estados Unidos. El jueves, además del IPC de Estados Unidos, se publicarán los datos de inflación en Italia y las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos. El viernes será un día lleno de información con datos de IPC en Francia y España, indicadores clave en el Reino Unido, y el índice preliminar de confianza del consumidor de agosto en Estados Unidos elaborado por la Universidad de Michigan. La culminación de la temporada de resultados trimestrales en Estados Unidos es evidente, con la mayoría de las compañías que aún deben presentar informes siendo de tamaño medio o pequeño. Los resultados corporativos y los datos económicos de esta semana desempeñarán un papel crítico en la dirección de los índices bursátiles y las tasas de interés. Además, la atención en China no se disipa, ya que los inversores esperan reformas y estímulos fiscales para impulsar la recuperación económica. El petróleo también estará bajo el radar después de la reciente extensión del recorte de producción voluntario por parte de Arabia Saudita. La anticipación en los mercados es palpable, con las expectativas de una apertura ligeramente a la baja en los índices europeos, en línea con el cierre en Wall Street la semana anterior. Los resultados trimestrales y los futuros estadounidenses jugarán un papel determinante en la dirección de los mercados. Agosto, un mes de menor actividad comercial, suele llevar a una mayor volatilidad, lo cual es importante tener en cuenta. Para resumir, esta semana promete ser una de gran importancia para los inversores y observadores del mercado. La publicación del IPC de Estados Unidos es una pieza central, y su impacto se entrelaza con una serie de eventos económicos significativos. Mantente informado y preparado para los posibles cambios en las inversiones. Agradecemos tu participación en este análisis y te invitamos a seguir explorando el emocionante mundo de la economía y las finanzas con nosotros. Hasta el próximo análisis.